Cordial saludo. Con esta sesión damos inicio al módulo 3, guías y protocolos de atención clínica del curso virtual Respuesta Hospitalaria ante la pandemia COVID-19 en Antioquia. Vamos a hablar del protocolo de vigilancia en salud pública para infección respiratoria aguda. Mi nombre es Dione Benjumea Bedoya, yo soy médica epidemióloga, doctora en salud pública, docente investigadora de Uniremington y docente de cátedra de la Universidad de Antioquia. Este es el protocolo del que vamos a hablar en esta sesión. Para comenzar entonces, la infección respiratoria aguda es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo, y de ahí radica la importancia de su vigilancia. Puede afectar a algunos grupos poblacionales, específicamente a menores de 5 años y mayores de 60 años, a personas con enfermedades crónicas y a personas que estén en tratamiento inmunosupresor, es decir, que baje las defensas. Estos grupos de población están afectados con una mayor frecuencia. Los casos más severos afectan también las vías respiratorias inferiores y los pulmones, produciendo las muertes que pueden ser ocasionadas por la infección respiratoria aguda o IRA. En el mundo, cada año se producen brotes afectando alrededor del 10% de la población, y algunos de estos brotes tienen un potencial pandémico, es decir, un potencial de afectar a todo el mundo. Eh, Aquellos como el virus de la influenza aviar, la influenza porcina, el MERS coronavirus, el SARS coronavirus y la pandemia por la que estamos atravesando actualmente, ocasionada por el SARS coronavirus 2. La causa de la infección respiratoria aguda puede ser viral, como los virus de influenza tipos A, B o C para influenza, virus respiratorio sincitial, los coronavirus, pero también puede ser bacteriana, como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. El modo de transmisión usualmente es por vía aérea, mediante gotas o aerosoles producidos por las personas que se encuentran enfermas, infectadas, y el periodo de incubación, es decir, ese periodo que transcurre entre que una persona entre en contacto con el microorganismo causante de la infección respiratoria aguda y que se manifiesten los primeros síntomas o signos de la enfermedad, pueden transcurrir entre 1 y 14 días. Miren que para coronavirus lo que ha sido descrito ha sido de 14 días. ¿Cuáles son los síntomas? Usualmente fiebre que puede ser alta y de inicio súbito, es decir, rápidamente aparece esa fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y los dolores musculares. Los cuadros leves pueden tener corta duración y resolverse de forma sin requerir tratamiento, y los cuadros graves, conocidos como infección respiratoria aguda grave, IRAC, pueden estar acompañados de dificultad respiratoria, requerir tratamiento intrahospitalario y finalmente pueden ocasionar la muerte. La infección respiratoria aguda inusitada es aquella que tiene unas características que la hacen inusual o atípica, causada por agentes desconocidos o que la fuente donde proviene el microorganismo sea desconocida, o el vehículo o esa vía de transmisión es desconocida también. Según ese reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud, emitido en 2005, también puede corresponder a IRA inusitada esos casos que tienen evolución más grave de lo previsto y que presentan síntomas o signos que no son comunes para una infección respiratoria aguda. También puede ser un evento que resulta inusual para la zona, es decir, normalmente no se presentaban en esa región, o que se presente en una época del año que tampoco correspondía a la que se esperaban las infecciones respiratorias agudas, o que está afectando a una población que no era la que se esperaba.
¿Cuál es la justificación para realizar esa vigilancia epidemiológica? Pues que podemos estar hablando de enfermedades de transmisión respiratoria emergentes que pueden poner en riesgo a la población. ¿Por qué? Porque pueden tener un elevado potencial de diseminación a la población que no tiene respuesta a ese microorganismo. Pueden afectar a la población adulta joven en etapa productiva, afectando la economía y produciendo un impacto económico por el cese de actividades. Puede haber una alta letalidad, es decir, que fallezcan muchas personas por esas enfermedades respiratorias, y puede haber un colapso de los servicios de salud en caso de que se presenten muchos casos, valga la redundancia, simultáneamente. En Colombia tenemos 4 estrategias para la vigilancia de la infección respiratoria aguda. La primera es la vigilancia centinela de la enfermedad similar a la influenza y de la infección respiratoria aguda grave en unas instituciones priorizadas que se llaman centinela. Para el caso de Antioquia está definida la Fundación Hospitalaria San Vicente, el Hospital Universitario San Vicente Fundación. La vigilancia intensificada de la infección respiratoria aguda grave inusitada. Y ahorita vamos a mirar de qué se trata. La vigilancia de la mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años y la vigilancia de la morbilidad por infección respiratoria aguda en general. Entonces, cuando hablamos de un caso probable de infección respiratoria aguda grave inusitado, estamos hablando de un paciente con antecedente de fiebre y tos que requiere manejo hospitalario y que cumpla con una de las siguientes condiciones: ser trabajador de la salud en el área asistencial o desempeñarse en un espacio hospitalario, ser trabajador del sector avícola o porcino o tener contacto con aves silvestres o la producción de cerdos en los 14 días previos al inicio de los síntomas, que sea una persona con antecedente de viaje en las últimas 2 semanas a áreas de circulación de virus, de influenza aviar o de otros agentes que estén causando epidemia. También puede ser un paciente de 5 a 65 años que era previamente sano y que presenta infección respiratoria aguda grave con antecedente de fiebre y tos que requiera manejo hospitalario y un deterioro rápido, es decir, en los 3 días siguientes al inicio de los síntomas. O pueden ser todos esos casos reportados como conglomerados, es decir, que se reportan en un mismo espacio geográfico con infección respiratoria aguda grave, que pueden ser 2 o más casos, en entornos familiares, en colegios, etc. Y también todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida, es decir, aquellas personas que fallecen por infección respiratoria aguda que no se logra determinar la causa de esa infección. El caso de IRA grave inusitado confirmado por el laboratorio va a ser esa persona que cumpla con alguna de estas definiciones y que tenga una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, una PCR en tiempo real positiva, o se haga detección por inmunistoquímica de los antígenos virales de influenza o de otro virus respiratorio, es decir, que se detecten partes virales en esta prueba, o que se haga aislamiento bacteriano. Y el caso descartado de IRA grave inusitado es aquel que no cumpla con esa definición clínica o que las pruebas de laboratorio establecidas no arrojan resultados. La definición operativa del caso de morbilidad por IRA se define como caso confirmado todos aquellos que requieren hospitalización en UCI, hospitalización general o que acuden por consulta externa, urgencias o aquellas muertes por infección respiratoria aguda. ¿Cuál es la periodicidad de los reportes? Entonces, en la vigilancia centinela, que ya dijimos que son unas instituciones muy específicas, se debe hacer de manera individual semanal. De morbilidad por IRA la deben hacer todas las instituciones y se hace de manera colectiva semanal. Por infección respiratoria aguda grave inusitado, todas las instituciones y se hace de manera individual inmediata. Y la mortalidad por IRA en menores de 5 años también la deben hacer todas las instituciones
y se hace también de manera individual inmediata. La ficha 346 es donde se va a reportar todos aquellos casos de infección respiratoria aguda que son ocasionados por un virus nuevo, pero que no corresponden a ira grave o inusitada, es decir, aquellos que se sospechan son casos nuevos, pero no requieren manejo hospitalario o no ocasionaron la muerte. Aquí nos van a preguntar antecedentes sobre viajes, antecedentes sobre contactos con casos probables de infección respiratoria aguda grave, antecedentes vacunales, antecedentes clínicos, enfermedades respiratorias, tabaquismo, VIH, cómo se diagnosticó y se trató el caso y los datos de laboratorio. En la ficha 348 se van a reportar los casos de infección respiratoria aguda grave inusitada. También nos van a preguntar sobre antecedentes de viaje, de contacto con otros casos, los antecedentes de vacunación, los datos clínicos, antecedentes de otras enfermedades, cómo se diagnosticó y se trató el caso, y finalmente todos los datos del laboratorio. En la ficha 591 se reportan los casos de muertes en niños menores de 5 años por infección respiratoria aguda. En esta ficha también se reportan las muertes en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda y por desnutrición. Y en la ficha 995 vamos a reportar todos los casos de morbilidad por ira, que es la que se hace de manera colectiva semanal, en donde nos preguntan los casos agrupados por tipo de manejo en la institución o por desenlace y por grupos de edad. ¿Qué se hace con toda esa información de vigilancia? Entonces, muy importante, hay que calcular las proporciones de consulta y hospitalización en sala general y unidad de cuidado intensivo por grupo de edad. A la institución de salud le corresponden estos tres primeros indicadores: la proporción de hospitalizaciones por ira grave en sala general del total de hospitalizaciones por todas las causas, por grupos de edad; la proporción de hospitalizaciones por ira grave en UCI del total de hospitalizaciones por todas las causas por edad; y la proporción de consultas externas y urgencias por ira del total de consultas externas y urgencias de la institución por grupos de edad. Estos otros indicadores: tasa de muerte por ira en menores de 5 años, proporción de muerte por ira en menores de 5 años con unidad de análisis, proporción de casos de ira grave inusitados notificados a la entidad territorial y porcentaje de cumplimiento en la vigilancia centinela, le corresponden a las entidades territoriales. ¿Cómo se deben orientar las acciones? Entonces, las acciones individuales deben incluir la notificación, la recolección de muestras respiratorias, el manejo de los casos por ira de acuerdo a la guía nacional, las recomendaciones para los individuos, para las personas con infección respiratoria aguda, el control de infección institucional, el control de la infección dentro de la institución, realizar y enviar las unidades de análisis en las muertes por infección respiratoria aguda en menores de 5 años. Todo esto le corresponde a la institución de salud. Y las acciones colectivas, que incluyen la investigación de brotes y la búsqueda activa comunitaria. ¿Qué acciones de laboratorio se deben hacer? En la vigilancia centinela, que es para estas unidades centinelas, pues toma las muestras respiratorias a todos los casos reportados. Los casos con diagnóstico de neumonía por radiología o por otros exámenes clínicos, la institución en el nivel local debe confirmar o descartar por laboratorio con cultivo para bacterias. Y todas las muertes por infección respiratoria aguda grave inusitada y todas las muertes por infección respiratoria aguda en menores de 5 años deben tener ese diagnóstico molecular para virus respiratorios que se realiza en el Laboratorio Nacional de Referencia. El diagnóstico virológico debe cumplir, primero, la definición de caso, que ya la describimos. La muestra se debe recolectar entre los 7 a 10 días del inicio de los síntomas.
Se puede hacer con hisopado nasofaríngeo que se recolecta en medio de transporte viral, entonces debemos contar con ese medio de transporte. El aspirado nasofaríngeo que se puede realizar con solución salina, y si la muestra se va a tardar menos de 48 horas en ser procesada en el laboratorio, se puede enviar en refrigeración de -2 a 8 grados centígrados. Si la muestra se va a tardar más de 48 horas, se debe congelar a -70 grados centígrados. En las muertes por ira grave inusitado y muertes probables por ira en niños menores de 5 años, se deben tomar muestras de secreción respiratoria que se pueden realizar hasta 6 horas después de la muerte, y se deben realizar cortes de tejido de tracto respiratorio y pulmón y bronquios de ambos lados, incluyendo tráquea también, y se debe transportar en solución salina refrigerados para análisis virológico y el mismo tipo de muestras, pero ya en formol para el estudio histopatológico. Para terminar, hay que tener en consideración que ya hay unos códigos para el registro de morbimortalidad en el caso de COVID-19. El documento está compartido en el curso para que se tenga en cuenta en todas las instituciones, porque ya hay una definición de esos códigos que debemos utilizar en aquellos casos confirmados en personas asintomáticas, en aquellos casos confirmados en personas que tienen síntomas, en aquellos casos probables o sospechosos, ¿cierto? Que presentan síntomas agudos y que el resultado no fue concluyente. Y en aquellos casos que pudo ser descartado. Estos son los documentos que se tuvieron en cuenta y que están disponibles también en el curso. Muchas gracias.